Dios te bendiga, amada iglesia. Ya aquí a punto de iniciar nuestro devocional. Alístate. Dios ha sido bueno, ¿verdad? En podernos estar permitiéndonos poder hacer nuestro devocional todos los días. Empezamos con esta carta, ¿verdad? La primera carta que Pablo envía a Timoteo, y ya vamos en el capítulo 5. Ya faltan solamente otro más, ¿verdad? Otro capítulo más y terminamos. Amén. Estos dos últimos estos dos últimos capítulos son, digamos que son el punto medio de esta carta. Es donde trae mandatos muy precisos. Dios está inspirando a Pablo para dejarnos demasiados consejos sobre cómo dirigirnos, ¿verdad? En esta vida como cristianos y dentro de la iglesia. Así que vamos a esperar un minutito en lo que se van conectando todos los demás. Perfecto. Bueno, vamos a ir comenzando con una oración. Amén. Puedes compartir este devocional con tu familia, con tus amigos, con todos aquellos que necesiten, ¿verdad? Escuchar la palabra del Señor. Amén. Así que vamos a iniciar con una oración. Padre eterno, gracias. Gracias, Señor, por tus misericordias, que son nuevas cada mañana. Gracias, amado Padre, por la oportunidad que nos das de poder tener una Biblia en nuestras manos. Gracias, Señor, porque te has mostrado fiel, verdadero en cada palabra que nos has dado, en tus promesas. Y, Señor, queremos seguir escuchando tu voz, pero no solamente oírla, sino hacerla, Señor. Ayúdanos. Perdona si te hemos fallado, perdónanos si hemos tomado un poco tu palabra, pero hoy nos diste una nueva oportunidad de vida y creemos, Señor, que tú lo seguirás haciendo. Sé que seguirás obrando en la vida de cada uno de mis hermanos, no importando, Señor, el tiempo, no importando la prueba, no importando la situación en la que vivamos. Tú sigues teniendo el control y nosotros seguimos confiando en ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícela y que tu Espíritu Santo sea aplicándola a nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Casito, ya estás ahí. Dios te bendiga. Reina, Dios te bendiga. Bueno, pues vamos a seguir adelante. Ya por ahí está Malu, Dios te bendiga. Qué bueno que ya están por aquí conectados. Y vamos a iniciar, vámonos rápido. Hoy nuestro Señor tiene una palabra muy puntual para la vida de cada uno de los que estamos acá.
Y bueno, este devocional lo titulé Mi trato hacia los demás. Amén. Una vez más te lo repito, el devocional de hoy se titula Mi trato hacia los demás. ¿Será que Dios se preocupa? ¿Será que Dios se preocupa, amada iglesia, por cómo nos llevemos entre nosotros dentro, fuera de la iglesia, pero muy particular en este momento dentro de la iglesia? ¿Será que nuestro Dios, verdad, nos ve y dice, a ver, cómo se llevan entre sí? Pues, mira, la Biblia en general expresa la forma en la que nos podemos salvar. La Biblia enseña y expresa la forma en la que podemos agradar a Dios, pero también la Biblia nos enseña y expresa cómo debemos llevarnos entre nosotros, cuál es el trato, ¿verdad?, que debe haber entre cada uno de los miembros de la iglesia, hablando desde el liderazgo, ¿verdad?, de los pastores, el liderazgo, los servidores, los congregantes, en general de todos. Y eso es lo que vamos a ver en este día. Susi Torres, Dios te bendiga, qué bueno que ya estás conectada. Maggie, ya estás por ahí, Dios te bendiga. Pero bueno, entonces te decía que para Dios es muy importante cómo nos tratamos. Y quiero empezar con esta reflexión. Hazte esta pregunta: ¿cómo trato a mis hermanos en la iglesia? ¿Cómo me llevo con ellos? ¿Cómo les hablo cuando estamos sirviendo juntos? ¿Cuál es mi manera de pedir las cosas? ¿Cuál es la manera en la que yo me dirijo hacia cada uno de ellos? ¿Cómo me dirijo hacia mis líderes? ¿Con qué amor, respeto? ¿Con qué tono de voz? Etcétera. Es importante que tú y yo entendamos que para Dios es muy importante. Amén. Esta forma de cómo nos llevamos. Y antes de iniciar, no sé si tú has escuchado estas frases. Cuando alguien ha tenido algunos problemas dentro de la iglesia, ¿verdad?, con algún hermano, etcétera, y has escuchado estas frases que dicen, así soy, y que se aguanten o que me aguanten. O esta frase que dice, voy a tratar a la gente dependiendo cómo me traten a mí. O esta otra frase que dice, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? ¿Te ha tocado, amada iglesia, escuchar este tipo de comentarios? O tal vez tú los has hecho. Amén. Así que vamos a iniciar con la lectura de nuestro devocional. Y me gustaría que comenzáramos desde 1 de Timoteo 4:16, el último versículo. Amén. Dame un momentito. Listo. El último versículo. Yo tengo una versión que es la nueva traducción viviente, y voy a usar esta versión porque está demasiado entendida. No necesitamos hacer exégesis, no necesitamos hacer demasiados, profundizar demasiado. Así que queremos que sea algo muy digerible para todos. Amén. Ok. Mira lo que dice. El último capítulo dice, ten mucho cuidado de ti mismo. Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Recuerda, amada iglesia, que estamos leyendo una carta. Amén. Discúlpame, amada iglesia. Ok. Recuerda que estamos leyendo una carta. Amén.
Entonces las cartas van de corrido, ¿ok? Entonces Pablo termina y dice, ten mucho cuidado de ti, ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Y inmediatamente inicia con esto y dice, nunca le hables con aspereza a un hombre mayor, sino llámale la atención con respeto como lo harías con tu propio padre. Amén. Dice, dirígete a los jóvenes como si les hablaras a tus propios hermanos. Trata a las mujeres mayores como lo harías con tu madre. Y trata a las jóvenes como a tus propias hermanas con toda pureza. Versículo 3. Atiende a toda viuda que no tenga a nadie quien la cuide. 4. Pero si ella tiene hijos o nietos, la primera responsabilidad de ellos es poner en práctica la sumisión a Dios en su hogar y retribuir a sus padres al cuidarlos. Esto es algo que le agrada a Dios. 5. Ahora bien, una verdadera viuda, o sea, una mujer que realmente esté sola en este mundo, es aquella que ha puesto su esperanza en Dios. Día y noche ora a Dios pidiéndole su ayuda. 6. Pero la viuda que solamente vive para el placer está espiritualmente muerta en vida. 7. Dale estas instrucciones a la iglesia para que nadie quede expuesto a la crítica. ¿Ya te diste cuenta, amada iglesia? Está Dios inspirando, ¿verdad?, a Pablo. Y Pablo comienza a dar estas instrucciones, ¿a quién? A la iglesia. Entonces estas instrucciones obviamente son para los pastores, obviamente son para los líderes, obviamente son para todos los servidores, pero sabes, también son para toda la iglesia, es algo general. Así que quiero ahondar en el primero. Dice, nunca le hables con aspereza, y me voy a ir rápido a la Reina Valera para que vayas siguiéndome con tu lectura. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Amén. Y esto es muy importante entender. ¿Por qué razón? Recuerda, amada iglesia, que siempre vamos a tener contacto con muchas personas, y no solamente con los que te caen bien, o no solamente con los grupos homogéneos, ¿verdad? O sea, ¿a qué voy? Los jóvenes no solamente se van a juntar con los jóvenes, o no debería ser así. Los niños no solamente deben de estar con los niños. ¿Me explico? Lo que Pablo está diciendo y está enseñando al respecto es que la iglesia tiene diferentes tipos de personas. Perdón. La iglesia tiene diferentes tipos de personas. Puede tener gente anciana, gente joven, niños, mujeres, hombres, gente que tiene una profesión, personas que tal vez no estudiaron ni siquiera la primaria, gente que sabe leer, gente que no sabe leer, gente con talentos, gente con, digamos, con oficios, gente con profesiones. O sea, la iglesia va a estar llena de muchas personas, pero eso no quiere decir que no podamos llevar una buena comunión unos con los otros. Amén. Entonces, va ahí, aquí se ven casi 11 tipos de personas, y están los ancianos, están las viudas, están los líderes, ¿verdad? Están, después en el capítulo 6 vamos a ver que están los esclavos, los ricos, los que causan problemas, los pobres. ¿Me explico? Pablo está diciendo cómo es la manera correcta en la que tenemos que tratar unos con otros. ¿En algún momento vamos a tener problemas? Sí, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, entonces el capítulo 5, el verso 1 dice, cuando tengas un problema, y aquí cuando habla del anciano,
no se está refiriendo a los pastores, se está refiriendo a una persona de avanzada edad. Dice que debemos exhortarle, no regañarlo, no reprenderlo, sino hablarle como a un papá. ¿Cómo le hablarías a tu papá? ¿Verdad? A los más jóvenes, ¿verdad? ¿Vamos a tener problemas con los jóvenes? Sí, vamos a tener problemas con los jóvenes, ¿verdad? De hecho, esto es como muy común en la iglesia. Es muy común que haya problemas, pero ¿cómo debemos de tratarlos? Como hermanos. ¿Vamos a tener en algún momento alguna situación con las ancianas? Sí. ¿Con las hermanas grandes? Por supuesto. ¿Vamos a tener diferencias? Sí, vamos a tener diferencias, pero las vamos a tratar como a nuestras propias mamás. ¿Ya te diste cuenta qué diferente es esto? ¿Ya te diste cuenta que cuando nosotros seguimos la instrucción y el consejo de Dios dentro de la iglesia, podemos vivir una vida más en quietud, una vida más demostrando el amor de Cristo en nuestras vidas? O sea, al final sí van a haber problemas, sí van a haber discusiones, sí van a haber momentos donde no vamos a coincidir, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Amén? Ese es el punto. Amén. Después dice, a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Amén. Y esto es importante porque a veces hay o han habido muchos problemas dentro de las iglesias cuando hermanos, ¿verdad? Liderazgo, incluso pastores, pastoras, etcétera, cuando no tienen bien claro la forma correcta en la que se tiene que arreglar las situaciones, acercarse a la gente, pastorear a cada uno de estos grupos que son completamente distintos, pueden ocasionarse muchos problemas. Amén. Imagínense que hay gente que puede hablarle muy mal a las hermanas ancianas y llegar a lastimarlas y a menospreciarlas. Entonces, ¿qué vas a hacer? En vez de pastorear, en vez de poder ser alguien de ejemplo, en vez de levantar a esa persona porque tal vez se equivocó, pues lo más probable es que incluso ya no quieran estar dentro de la iglesia. Entonces, por eso es muy importante cuando estés haciendo tu servicio y alguien te pide algo, ¿verdad? Por ahí, hermano, ¿me puede ayudar en hacer tal cosa? No es lo mismo contestar, claro que sí, hermano, ahorita en un momento, no importa que haya en esa circunstancia alguna presión tuya, algún malestar, etcétera, sino que antes de contestar desde nuestra naturaleza o con nuestra naturaleza, sepamos, ¿verdad?, la forma correcta en la que debemos hablarle a todas las personas. El 3 dice, honra a las viudas, que en verdad lo son. En este tiempo había gente o había mujeres, ¿verdad?, en específico, que lo que hacían es que si moría su esposo y ellas eran jóvenes, aún así ellas, en lugar de trabajar o en lugar de volverse a casar, lo que hacían era, pues entonces que la iglesia me mantenga, ¿verdad? Y entonces aquí Pablo dice, solamente honra, ¿verdad?, a aquellas viudas que en verdad lo son. Dice el 4, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia. Si tú tienes en tu familia, ¿verdad?, alguna viuda, alguna anciana, alguien que no se pueda valer por sí mismo, y no solo que sea mujer, también hombres, ¿verdad? Hay hermanos ancianos que ya no se pueden valer por sí mismos, ¿verdad? Y Pablo le dice a Timoteo, a ver, si tienen hijos o si tienen nietos, que ellos sean los primeros en dar, ¿verdad?, ese buen testimonio de hacerse cargo de ellos. Y dice, dice, y a recompensar a sus padres. Fíjate, este es el gran mandamiento con promesa, ¿verdad? El primer gran mandamiento con promesa es honrar a tu padre y a tu madre. Y aquí Pablo lo lleva más allá, a los abuelos, a los ancianos, porque aquí dice, si alguno tiene hijos o nietos. Entonces, ¿cómo te lo explico? Se me fue la palabra. Permíteme tantito. Este mandamiento, perdón,
no solamente va a ser para los hijos, sino también incluso para los nietos. Amén. Así que si de pronto tú dices, bueno, es que es mi abuelo y eso sería responsabilidad de mi papá, de mi mamá, no. Pablo va un poco más allá, y es obviamente Dios, ¿verdad? A través de la vida de Pablo. Y Pablo dice también los nietos, también con los abuelos. Dice, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Dice el 5, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios. O sea que hay gente, hay mujeres que no esperan en Dios, que no son diligentes, que no oran, ¿verdad? Aquí dice, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. O sea, una mujer viuda se debe dedicar a esto. Dice, pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Esta parte es muy importante y Pablo está comparando, ¿verdad?, a una persona que no tiene fe, que no cree en Dios, a una persona del mundo de allá afuera, la está comparando con una persona que es cristiana, pero que de alguna manera no se hace responsable de sus seres queridos, amén, que no honra a sus padres, que no honra a sus abuelos, que no honra a su familia, y en este contexto está hablando no solamente de su familia, sino está hablando de la gente dentro de la iglesia, de sus hermanos en Cristo, amén. 9. Se ha puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. Bueno, estas prácticas tienen un contexto histórico, amén. Dice el 10, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, esos son buenas obras. Por ahí si tú eres una madre, ¿verdad?, un padre, y quisieras saber, medirte cómo vas con tus buenas obras, bueno, pues buenas obras es criar buenos hijos, criar a los hijos. No, segundo, si ha practicado la hospitalidad. Hay gente que es muy hospitalaria, hay gente que le gusta recibir personas, que le gusta atender personas, pero ciertamente también hay cristianos que no lo hacen, que no les interesa hacerlo, y eso es de estar dejando de hacer buenas obras. Siguiente, dice, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Amén. Ahí hasta la pregunta, ¿yo estoy practicando buenas obras? 11. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Amén. Por eso igual Pablo decía, es mejor cásate y no te estés quemando. 12. Incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entrometidas, hablando lo que no deberían. Y hay personas, no recuerdo, hace ya algún tiempo por ahí me comentaron, no voy a decir quién, ¿verdad?, pero me comentaron que había en la iglesia, ¿verdad?, una persona así, que solamente quería que le estuvieran ayudando, pero era una persona joven, no quería trabajar, ¿verdad? No quería hacer lo propio y solamente andaba en chismes, solamente se andaba entrometiendo en la vida de los demás y solamente andaba de ociosa de casa en casa. Y eso no está bien, amén. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada a la iglesia, amén, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Sí, esto es una gran verdad. La iglesia como tal tiene deberes con las viudas, tiene deberes con las personas necesitadas, pero hay unos requisitos, amén, no es para todos, porque por ahí hay gente que se aprovecha, ¿verdad? Una vez me estaban comentando que había gente que venía aquí a la iglesia a pedir llantas para su carro, que venían a decir, bueno, aquí dicen que apoyan, que ayudan, por favor, denme una despensa, denme algo, no sé, una ofrenda cada cierto tiempo, ¿verdad?
porque se llega a malinterpretar. La iglesia no es un club de beneficencia, no es el gobierno, ¿verdad? No es absolutamente nada por el estilo. Tenemos que dar, tenemos que ser gente que abraza, gente que da con liberalidad, que ama, que hace trabajo social, pero no es nuestra primera prioridad. Amén. 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Y aquí sí está hablando ya acerca de los obispos, de los pastores, del liderazgo, de la gente que sea, y esto me encanta, porque esta gente es digna de doble honor. ¿Por qué? Número uno, porque gobierna su casa. Amén. Esto es algo importante. Lo primero que debemos de entender es que como líderes, como cristianos, ¿verdad? Como servidores, como ancianos, tenemos que gobernar bien nuestra casa. Y dice, sean tenidos por doble honor, mayormente los que trabajan, ¿en qué? En predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Aquí Pablo está siendo muy claro con este tema. Es espinoso a veces. Hay gente que dice, no, es que solamente se enriquece los pastores y miren, no sé qué rollo. Y bueno, esto se trata de un problema del corazón en el ser humano. Estas personas que llegan a comentar esto es porque tienen un problema en su corazón, porque hay algo, son avaras, tienen amor al dinero, etcétera, etcétera, ¿verdad? La Biblia es clara y la Biblia enseña que sean dignos de doble honor aquellos que predican, aquellos que enseñan, y dice, porque el obrero es digno de su salario. O sea, es un trabajo digno, es un trabajo que se está haciendo con mucho esfuerzo y que es un trabajo que no tiene hora de entrada ni hora de salida. Amén. 19. Contra un anciano, está hablando igual de los pastores, dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Hay gente que se la pasa hablando de pastores, de líderes, etcétera. No estoy hablando de aquí solamente, estoy hablando de todo, en todo el mundo. Y entonces Pablo le dice a Timoteo, no admitas. Si una persona viene y te dice algo en contra de este anciano, no lo admitas, a menos de que hubiera, dice, 2 o 3 testigos. O sea, 4 o 5 personas. Ya se dieron cuenta, no nada más una, porque por ahí de repente se levanta, ¿verdad? Gente con malas intenciones a hablar de una iglesia, a hablar de los pastores, a hablar de alguna familia, a hablar de alguien y dice, no, es que ellos son, pero es la única persona que habla eso. ¿Me explico? O sea, no hay testigos, no tiene cómo comprobarlo, solamente es una persona que está amargada, está dolida, no ha nacido de nuevo y por eso pierde su vida haciendo este tipo de cosas. Si conoces a alguien así, no la escuches. Y Pablo sabía que hay personas así dentro de la iglesia, o bueno, que están dentro de la iglesia y se dicen ser cristianos, pero no lo son. Y entonces Pablo sí va con Timoteo y le dice, ¿sabes qué? Va a venir gente así con chismes, pero no les admitas nada. Dice, sino con 2 o 3 testigos. Bueno, si ya vienen muchas personas a decirte, bueno, entonces quiere decir que probablemente allí haya algo. Pero si solamente es una persona que se la pasa inventando cosas o difamando, calumniando a otras personas, no lo admitas. Amén. 20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Esta práctica, amada iglesia, es fuerte, ¿verdad? Es fuerte. Yo creo que aquí Dios pone estas prácticas tan duras hacia la iglesia, porque hay personas que no quieren entender, amén. Así que nosotros mejor seamos sabios, entendidos, y no lleguemos a ese punto. Que Dios nos conceda la sabiduría para rectificar, amén, a tiempo. 21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Amén. 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Y esto se está refiriendo a que en el liderazgo no debemos apresurarnos luego, ¿verdad? A que si ves a alguien con talento, ponerlo luego, sino esperar el tiempo correcto, el tiempo preciso, y entonces no impongamos esas manos con ligereza.
Y vamos a terminar esta parte con el 23. Fíjate lo que dice: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Y yo aquí me pregunto, ¿por qué Pablo cambia tan abruptamente de tema? Bueno, porque de la misma manera en la que Dios, ¿verdad?, a través del apóstol Pablo, se preocupa por cómo nos llevamos dentro de la iglesia, por cómo está nuestra vida espiritual, ¿sabes, amada iglesia? También para Dios es importante que cuidemos nuestro cuerpo, este cuerpo terrenal. Y en el caso de Timoteo, pues él tenía algunos problemas con el estómago. Recuerda que el agua en esas épocas no era como ahorita, ¿verdad?, que podías tomar tu Bonafón o purificarla, etcétera. En ese tiempo, tomar agua incluso era peligroso, ¿verdad? Te podías hasta morir, ¿verdad?, de una infección. Entonces es importante que esto no lo tergiversemos y pensemos que, bueno, pues si Timoteo, ¿verdad?, siendo el pastor o uno de los pastores de la iglesia de Éfeso, se tomaba un vinito, no era por eso. Le está diciendo es que tomar agua te hace daño, entonces lo ideal es que tomes mejor esto. Pero el contexto es ese, es que a Dios le interesa que nosotros cuidemos nuestro cuerpo. Amén. Así que hay que estar haciendo nuestros chequeos, hay que estar descansando, hay que estar de alguna manera dejando todas nuestras cargas, nuestras ansiedades en Dios. O sea, para Dios en verdad es importante que cuidemos nuestra vida, que cuidemos nuestra salud, lo que comemos, que hagamos ejercicio, etcétera, etcétera. Pareciera que son cosas muy triviales, pero aquí me deja claro cómo Dios es bueno y siempre se preocupa por nosotros, no solamente por nuestra vida espiritual, sino por nuestra vida física terrenal. Amén. Así que, amada iglesia, te dejo con esta pregunta: ¿cómo nos tratamos los unos a los otros dentro de la iglesia? ¿Cómo es mi trato hacia mi hermano? ¿Cómo es mi trato hacia mi consiervo? ¿Cómo es mi trato hacia mi líder? ¿Cómo yo veo a los ancianos de la iglesia? ¿Los he menospreciado? ¿Cómo veo a los niños? ¿He pensado que los niños no son importantes? ¿Cómo veo, si soy joven, cómo veo a mis autoridades? ¿Las respeto, las honro, les amo? ¿Me explico? ¿Los tengo como a personas de doble honor? ¿O simplemente los veo como cualquier otra persona sin ningún respeto, sin ninguna honra? Es importante, amada iglesia, que el día de hoy aprendamos cómo tratarnos los unos a los otros. Y vamos a despedirnos. Amén. Padre, gracias, Señor. Gracias te damos porque en medio del proceso, en medio de las aflicciones, en medio de la enfermedad, en medio de cualquier circunstancia que esté pasando tu pueblo, que estemos pasando tu iglesia en general, Señor, tú sigues siendo fiel, tú sigues siendo bueno y tú quieres hablarnos, Dios. Así que hoy yo te ruego que cada corazón, cada oído que ha puesto atención a tus palabras, Señor, que esta palabra no vuelva vacía, que a partir de hoy y en los próximos días, en los próximos años y en el próximo tiempo que tú nos permitas vivir, podamos cada día llevarnos mejor entre nosotros, amarnos más, tratarnos bien, tratarnos los unos a los otros con honra, como sabiendo que todos son mejores que uno mismo, Señor, y que siempre veamos a Cristo en la vida de cada uno de los hermanos, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, amada iglesia. Gracias por tus oraciones. Gracias por el respaldo en oración que has tenido para nosotros, para nuestra vida. En verdad estoy muy agradecido. Estamos muy agradecidos. Y sigamos expectantes de lo que Dios hará con cada uno de nosotros. Dios te bendiga. Nos vemos primeramente, Dios, mañana jueves en nuestro servicio.